Buenas noches. Arde Cataluña. Pasan las horas y por tercer día consecutivo la región se ve inmersa en un clima de odio sin precedentes. Barricadas, contenedores ardiendo, petardos, bengalas, agresiones a ciudadanos constitucionalistas, palizas a agentes, calles cortadas y paralización de muchas líneas de transporte. Es el apreteu de Quim Torra, el alentar a la violencia desde las instituciones. Las protestas se radicalizan cada vez más, se acentúan después de la empatía que ha mostrado la Generalitat por el grito contrario a la sentencia del Procés. Manifestaciones que se han trasladado hoy hasta la capital. Hoy el otro Madrid se concentra en Puerta del Sol. Natalia Rodríguez. Pues ya ha comenzado esta manifestación en contra de la sentencia del Procés en esta madrileña Puerta del Sol. Los manifestantes han acudido hasta aquí para reclamar que los políticos condenados en el juicio del Procés sean puestos en libertad y para pedir que los catalanes puedan votar para decidir sobre su futuro. Estaremos muy pendientes siguiendo el minuto a minuto de lo que sucede en Puerta del Sol, pero tenemos que mirar lamentablemente hacia Francia y trasladar nuestro pésame a la familia de un turista de 65 años que ha fallecido tras tener que recorrer kilómetros a pie en el Prat por las protestas independentistas. Es la primera víctima mortal del separatismo. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para tratar el asunto catalán. Se produce después de los graves disturbios que han ocurrido esta noche en Cataluña. PP y Ciudadanos han acudido al encuentro exigiendo aplicar ya el 155 o la Ley de Seguridad Nacional. El Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. Antes del día 25 de octubre, Francisco Franco será exhumado del Valle de los Caídos sin honores militares y trasladado al cementerio del Pardo en avión. Los nietos del caudillo habían solicitado la bandera, el himno y cañonazos, pero el Gobierno no se lo permite. Esta misma tarde, familia y Ejecutivo han mantenido un encuentro. Pendientes de la huelga de metro que está convocada para mañana, pero todo pende de un hilo, ya que esta misma mañana la comunidad ha anunciado 300 nuevos puestos de maquinistas. Era una de las reivindicaciones por las que mañana el sindicato de maquinistas convocaban ese paro de 24 horas, además de denunciar la crisis del amianto. Están a la espera de hablar con la comunidad. Que en 2020 vamos a contratar a más de 300 nuevos maquinistas, lo cual va a suponer un récord histórico para Metro de Madrid, porque nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid. Por unas pensiones dignas, para ligarlas al IPC o para igualarlas al salario mínimo, miles de pensionistas se han concentrado esta mañana a las puertas del Congreso de los Diputados. En la Cámara han registrado un documento en el que establecen cuáles son todas y cada una de sus reivindicaciones. Es que el problema no está en nosotros, porque nosotros luchando para que y para allá cogeremos algo, pero nuestros tíos y nuestros nietos se van a ver los pobres dos velitas, van a tener que estar ahorrando ya. Propaganda de Corea, Kim Jong-un a lomos de un caballo blanco con la nieve de fondo del monte Paeptu. Se trata de un lugar sagrado para Corea. Expertos y analistas coinciden al señalar que esto puede ser el paso previo a un anuncio importante. Estas fotografías difundidas por los medios de comunicación pretenden mostrar una imagen de poder. Mientras Cataluña vive sus peores horas, tenemos que irnos en directo hasta Puerta del Sol. Allí, en esta céntrica plaza madrileña, el independentismo ha convocado una manifestación de protesta contra la sentencia. Natalia Rodríguez, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Se han registrado altercados? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues hasta el momento no se ha registrado ningún altercado, aunque ahora mismo la policía ha tenido que intervenir para evitar que hubiera algunos conflictos. Hasta aquí se han trasladado
otros grupos completamente contrarios a los que a las ideas que se están defendiendo en esta manifestación. Pero por ahora no ha habido ningún otro tipo de altercado. Para intentar evitarlos, los manifestantes están siendo acordonados por varios agentes de policía y también se han trasladado hasta aquí furgones policiales y también el SAMUR. Gracias, Natalia. Cualquier última hora nos pides paso. Y el independentismo ya se cobra su primera víctima. Ha fallecido un turista francés de 65 años en el hospital tras sufrir un infarto en el aeropuerto de Barcelona después de caminar 4 kilómetros para poder llegar a la T2 desde la T1. Los autobuses que unen ambas terminales estuvieron fuera de funcionamiento por los disturbios que se registraron en las instalaciones del aeropuerto. Según llegó a la otra terminal, se desvaneció y fue atendido de urgencia de una parada cardiorrespiratoria. Tras estas primeras asistencias médicas, fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció. Las 5 marchas por la libertad han salido hoy para llegar este viernes a Barcelona con un único objetivo: colapsar y paralizar la ciudad condal. Se trata de una gran manifestación convocada por ANC y Òmnium Cultural que ha partido desde Gerona, Tàrrega, Tarragona, Berga y Vic, que contará con previsibles cortes en la red viaria catalana. Las columnas completarán los 400 kilómetros durante 3 días de marcha. A estas movilizaciones también se han adherido los mal llamados comités de defensa de la República, que han llamado a bloquear el país de punta a punta durante estos 3 días que va a durar la iniciativa. En el recorrido también participan familiares de los líderes independentistas como Ana y Montse Puigdemont, hermanas del fugado Puigdemont, y Montse Bassa, la hermana de la condenada Dolors Bassa. Varios de los líderes independentistas condenados en la sentencia del procés han llamado a unirse a estas marchas, como también lo ha hecho Quim Torra. Condenados y otros dirigentes catalanes han saltado en las redes sociales defendiendo que ellos no respaldan la violencia y que la condenan. El separatista republicano Gabriel Rufián ha asegurado que ve con normalidad que se produzcan las protestas, pero que no todo está justificado en las mismas. Por este mismo motivo, solicita a Quim Torra que condene de una vez la violencia. No ha habido ningún presidente de la Generalitat que haya avalado jamás la violencia. De hecho, hubo uno que lo fusilaron por condenarla y por ser un antifascista. Esto incluye evidentemente también al presidente Quim Torra. No puede haber ambages, no puede haber paliativos, o sea, no hay ninguna idea, ni en política ni en la vida, que justifique la violencia. Ninguna. Ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña. Ninguna. A nosotros, aquellos que se quedan después de las manifestaciones a regalar imágenes de violencia no nos representan. Sin embargo, en el Govern siguen mostrando empatía por las protestas y los radicales siguen órdenes. Los disturbios han continuado y más de 50 personas han sido detenidas. Esta noche Cataluña ha ardido como nunca se había visto. Las fuerzas de seguridad continúan en primera línea en Cataluña. Siguen los conflictos y ahora las marchas por la libertad, compuestas por independentistas, buscan la capital. Continúa siendo complicada y en algunos puntos imposible la circulación en las principales carreteras y en el centro de Barcelona. Los cortes son reiterados desde el lunes. Los CDR siguen convocando manifestaciones que se tornan en violentas y acaban así. Han quemado cientos de contenedores de basura y los han colocado como barricadas. Los radicales no han dudado en usar cualquier objeto de la vía pública para atacar a los antidisturbios. Y esto sucedía cuando un hombre intentaba apagar el fuego. Lo agredían brutalmente, como atacaban también a esta gente de los Mossos d'Esquadra. La acorralaban y un guardia civil de paisano tenía que intervenir para evitar algo peor. Los extremistas arrasaron anoche con todo, predominaba la violencia e incluso incendiaban esta tienda multinacional de ropa. Y Albert Rivera denunciaba esta tarde este ataque. Le zarandeaban el coche al salir de un encuentro en Barcelona. Avanzaba escoltado. Continúa el pulso tenso entre radicales y democracia en Cataluña.
Tsunami Democrático paraliza todas sus acciones por el momento. Este mediodía han difundido un comunicado en el que abandonan sus actos para poder dar apoyo a las marchas de hoy, mañana y pasado mañana. La huelga de estudiantes, la huelga general del viernes y la manifestación unitaria sean un éxito absoluto. Otra de las prioridades que se marcan, la próxima acción se anunciará cuando seamos miles de gotas conectados con la aplicación. Y acaban ese comunicado citando a Gandhi: la no violencia es la fuerza más grande a disposición de la humanidad. Al principio habían dicho como fecha límite el 26 de octubre. Justo ese día tendría lugar una gran manifestación en Barcelona y coincide además con la celebración del Clásico, el encuentro deportivo entre el Barça y el Real Madrid a la 1 del mediodía. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ya ha solicitado a la Federación que el partido de fútbol no sea en el Camp Nou. El Gobierno asegura que no descarta ningún escenario para Cataluña. De momento no ha tomado medida alguna. Ayer difundieron un comunicado en el que aseguraban sentirse muy preocupados por lo que estaba sucediendo en la región, y hoy Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro con Pablo Casado, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias para tratar la situación. Lo hace un día después de los violentos disturbios que se vivieron este martes en Barcelona y otras ciudades de Cataluña contra la sentencia del procés. El primero en verse con el socialista ha sido el líder del PP. En la cita, Casado ha exigido aplicar la Ley de Seguridad Nacional y también un requerimiento previo del artículo 155. Sin embargo, el Gobierno había trasladado al Popular que no se dan los supuestos para tal cosa. El Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. Le he planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia, e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Esta misma petición también se la ha trasladado Albert Rivera a Pedro Sánchez en su encuentro, que acaba de comparecer hace apenas unos minutos. Albert Rivera califica lo que está sucediendo en Cataluña de una emergencia nacional, por lo que solicita al Gobierno que envíe todos los agentes disponibles que estén en este mismo momento en Cataluña, y solicita además al presidente del Gobierno que actúe con firmeza y con serenidad en la región. Y Pablo Iglesias ha sido el penúltimo en encontrarse con Pedro Sánchez y, según sus palabras, parece que el Gobierno no va a moverse de su postura de no hacer nada. El líder de Podemos asegura que a corto plazo no habrá medidas excepcionales, tal y como solicitan Pablo Casado y Albert Rivera. Yo tengo una impresión que les he transmitido, pero yo no soy portavoz del Gobierno, pregúntenle a Pedro Sánchez. Yo tengo la sensación, por lo que hemos hablado, de que al menos en el corto plazo no van a apostar por vías excepcionales, que por otra parte es evidente que no se justifican. Pero ya le digo que yo no soy portavoz del Gobierno, pregúntenle a Pedro Sánchez si va a hacer lo que le dice Casado o no. Vox, por su parte, ha pedido que se declare el estado de alarma, excepción y sitio en Cataluña. El partido de Santiago Abascal ha presentado un escrito en el Congreso para pedir la convocatoria de forma urgente de la Diputación Permanente. Asimismo, quieren que se apruebe solicitar al Gobierno que dé inicio a los trámites para aplicar ese estado de excepción. A solicitar con carácter de urgencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez que inicie sin demora los trámites necesarios a fin de que se proceda a declarar el estado de excepción en Cataluña. Únicamente el estado de emergencia declarado es el que permitiría proceder a la detención por periodo de 10 días de quienes pongan en riesgo y quienes están poniendo en riesgo desde las instituciones públicas catalanas el orden constitucional en dicho territorio. Porque estamos viendo, y como última noticia hemos tenido al presidente de la Generalidad abandonando el gabinete de emergencia para acudir a la manifestación convocada por ANC, estamos viendo cómo desde las mismas instituciones públicas catalanas sus dirigentes son los que están jaleando a los manifestantes violentos que están atentando gravemente contra el orden constitucional en Cataluña. El Ejecutivo de Sánchez, con su demora injustificada, está incurriendo en una gravísima irresponsabilidad.
Ciudadanos y PP exigen 155, en su caso la Ley de Seguridad Nacional. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera exigen que el Gobierno tome desde ya el control de Cataluña y revertir la situación que se vive allí. Pero ¿en qué consiste esta norma? ¿Cuándo se puede aplicar? Pues vamos a tratar de responder a estas preguntas. La Ley de Seguridad Nacional, así se llama la norma 36/2015 que se aprobó en septiembre de ese mismo año 2015. La ley salió adelante gracias a los votos de Partido Popular, de Partido Socialista y UPyD y con el voto contrario de los nacionalistas. El objetivo no es otro que el de proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y garantizar además la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. ¿Qué hay que hacer para aplicarla? Pues el procedimiento es bastante rápido. Se tiene que aprobar primero un Real Decreto a través del cual se expliquen estos 4 puntos que ven aquí. Definir cuál es la crisis de seguridad a la que nos enfrentamos, precisar el ámbito geográfico del territorio afectado, apuntar cuáles son los recursos materiales y humanos que se van a necesitar y también establecer cuánto va a durar y si hay posibilidad de una prórroga. En ese caso concreto, las circunstancias se dan plenamente. El ámbito geográfico no es otro que el de Cataluña. Si se aplicase, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra dejaría de depender de la Generalitat, estaría bajo las órdenes del Gobierno central, por lo que el cuerpo autonómico, junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional, debería coordinarse y colaborar. Habría que fijar una autoridad funcional, que sería Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, para garantizar la seguridad y el orden público. Además, automáticamente se crearía un Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo serviría para determinar los mecanismos de enlace y coordinación. Estaría formado por el presidente del Gobierno y diferentes ministros, no todos, y otros dirigentes. Aquí lo vemos: Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, Dolores Delgado, la ministra de Justicia, la ministra de Defensa, Interior, Fomento, Economía, Sanidad y el secretario de Asuntos Exteriores, y también estaría algún dirigente del CNI. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿en qué se diferencia del artículo 155? ¿Qué es lo que tiene de especial esta norma? Pues su aplicación es mucho más rápida que ese artículo porque no necesita ir al Consejo de Ministros. Eso sí, no se suspendería la autonomía y tampoco las cuentas catalanas serían intervenidas. Esta es una de las opciones que tiene ahora mismo Pedro Sánchez encima de la mesa, pero de momento dicen que todo se contempla, pero no se toma ninguna decisión. Esta misma mañana, José Luis Ábalos ya lo dejaba entrever. El ministro de Fomento en funciones quitaba incluso importancia al asunto, asegurando que estos radicales eran solo unos pocos. Con motivo de los incidentes y episodios vandálicos que una minoría de exaltados independentistas ha llevado a cabo en varias ciudades de Cataluña en las últimas horas, el Partido Socialista quiere hacer un llamamiento al resto de partidos políticos y también al Gobierno de la Generalitat. El Partido Socialista condena taxativa, firme y rotundamente los episodios de violencia registrados. Muestra su apoyo sin fisuras a la actuación de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando de manera coordinada y ejemplar por preservar el orden público. Y pide al resto de partidos que se posicionen políticamente contra los desórdenes y quienes los instigan, amparan o justifican. Seguimos analizando todo lo que sucede en Cataluña porque que hay adoctrinamiento en la región es un hecho. Los separatistas han usado los medios de comunicación para ello. TV3 es maquinaria propagandística del independentismo. Xavier Ocajo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Cómo ha seguido este medio la información este día? Bueno, hemos hecho un análisis exhaustivo de los contenidos que daba la televisión pública catalana, TV3, que es el mecanismo, el gran tambor que clama a los independentistas a salir a la calle, y desde luego su gran formateo hoy estaba en convencerles de que participen en estas marchas. Esta es la que va de Gerona a Barcelona. Confluirán 5 columnas por la independencia y por los derechos civiles y contra la represión, en las que a mitad de una reunión Torra ha dejado Barcelona y se ha ido, ahí lo ven, a una de estas manifestaciones, la columna que viene desde Gerona. Aquí sí ha hecho alguna manifestación apoyando a la participación en esto que podíamos llamar las marchas indepes, pero no ha dicho
dicho ni mu de los incidentes gravísimos que se produjeron en Barcelona. Unos incidentes en los que TV3 prefiere destacar los 125 heridos a los 50 y tantos detenidos, de los cuales, si acaso dicen algo, dicen que ya han salido de los juzgados, que han sido puestos en libertad. Bueno, hasta aquí el conflicto. Las imágenes de lo que pasó ayer en TV3 son siempre forcejeo de los manifestantes con los Mossos d'Esquadra, porque lo que se quiere poner en cuestión es lo que han hecho los Mossos d'Esquadra en esa ciega jornada de violencia. Y hay imágenes como esta de cómo disparaban los proyectiles de foam, que son un sucedáneo de las balas de goma, y de cómo repelían a los manifestantes con métodos que no les parecen del todo correctos. De hecho, la proclama en TV3 durante toda la mañana ha sido ¿dónde está el conseller que dé explicaciones, el consejero jefe de los Mossos, de este papel que han tenido y que muchos creen que debiera costarle como poco la dimisión? Vamos a escuchar algo de esa pugna nocturna, porque para ellos esto ha sido una pugna nocturna con algún incidente aislado. Eso sí, le llaman incidente aislado a 400 contenedores quemados, en fin, a unos gastos para el Ayuntamiento de Barcelona de más de 300.000 euros en destrozos de mobiliario urbano municipal. Escuchamos alguno de esos sonidos en la TV3. Si veuen aquesta furgoneta dels Mossos d'Esquadra intentant atropellar alguns dels manifestants, no sé si es plantegen alguna acció per denunciar aquesta tècnica. Insinúa la presentadora, oiga, ¿y no se plantean acciones visto que los Mossos pretenden atropellar a los manifestantes, ¿no? Aquí no hay fuegos, aquí no hay llamas, aquí no hay una ciudad en la que daba miedo estar en la noche de ayer. Bueno, también hay alusiones, invitados a los que se les dicen, bueno, esto atenta a los derechos humanos. Es el caso de un abogado penalista al que se le pregunta por esto y ahora van a ver algo de sus declaraciones. Per si hi ha víctimes de situacions que vulguin denunciar tinguin l'emparament d'una banda de l'assessorament jurídic i de l'altra tinguin un acompanyament també en aquesta recollida de proves, etc. perquè malauradament aquesta funció de perseguir delictes en aquests casos que no realitzen tant les fiscalies com les administracions polítiques i d'interior sovint les han de cobrir entitats de la societat civil i entitats de drets humans. Per tant, en el concret de si en aquesta acció es produirà alguna denúncia no li puc respondre perquè no ho sabem encara, però el que sí que li puc dir és que, com en altres ocasions, hi ha entitats de drets humans que estan intentant acompanyar a la ciutadania que es veu malauradament desemparada en aquestes situacions per eventuals procediments jurídico-penals. Bueno, el especialista en derechos humanos no lo tiene claro, pero es que los de TV3 van por delante y le están pidiendo que presenten acciones porque haya habido lo que algunos podrían considerar violaciones de derechos personales en esa actuación de los Mossos reprimiendo a los manifestantes violentos en diferentes lugares y diferentes ciudades catalanas. Para la TV3 eran más importantes las imágenes de los heridos, de los indepes heridos en esas manifestaciones y de cómo les tomaban o les atendían en puestos de socorro, que las imágenes de la ciudad en llamas, el Paseo de Gracia o las principales arterias de la ciudad condal. Han hecho esto se ha quedado muy corto para lo que titulan en portada los principales periódicos catalanes. La Vanguardia, por ejemplo, con un titular escandaloso, batalla campal en Barcelona, y unas imágenes que esto, en fin, podría ser cualquier ciudad siria después de un bombardeo, ¿no? Pero es Barcelona. En cambio, ellos en TV3 han preferido muchas imágenes de contenedores quemados al día siguiente cuando los estaban limpiando. Bueno, aquí pasó, pero ni una imagen de aquellos que con extintores salían de su casa o con cubos de agua a intentar apagar esos fuegos que produjeron mucho miedo y pudieron perfectamente haber producido alguna desgracia. Lo señalaba así la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no es precisamente una persona que se caracterice por su prudencia. Ada Colau ha sido interpelada por el conductor de uno de los programas estrellas de la mañana, Ricard Ostrell, un programa que se llama Planta Baja,
y le decía, bueno, pero usted va a pedir la dimisión del consejero de los Mossos, y la señora Colau, este es Ustrell. La señora Colau ha dicho, hombre, pues mire, habrá que esperar a ver si este hombre nos cuenta, nos explica cómo ha sido la actuación, es un poco prematuro, ¿no? Pero hombre, es que, claro, esto, en fin, van por delante, insisto, de lo que podríamos llamar es obligatorio a la hora de explicar lo que ha sucedido en una ciudad atormentada por la violencia, como ocurrió ayer en Barcelona. Bueno, de lo que se han olvidado, al menos durante esta mañana, mientras en otras redacciones periodísticas como en esta era una de las grandes noticias del día, el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto del Prat. El hombre pues se vio asustado por lo que allí sucedía, por los palos que repartían los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, y mira tú por dónde resulta que esto a ellos se les ha olvidado porque este muerto es como si no existiera. Aquí lo que nos interesan son los heridos del independentismo y la defensa de las marchas que confluirán el viernes en Barcelona. Por cierto, y una imagen o una idea que se destila en todos los programas: no podemos aceptar que se aplique la Ley de Seguridad Nacional porque el ministro Marlaska y porque las autoridades del Estado español dicen que ha habido una coordinación policial perfecta. En eso es en lo que está TV3 y el gran mecanismo del independentismo en Cataluña. Y nos vamos en directo hasta Barcelona, hasta las calles de Cataluña para saber todo lo que está sucediendo en directo. Esas imágenes que ven se corresponden a los alrededores de la delegación del Gobierno. Poco después de las 7 de la tarde, los CDR habían llamado a una manifestación en la Monumental que se ha ido dispersando por las calles. Lo están viendo. Rollos de papel por el suelo que han lanzado contra los agentes, porque los CDR han acudido con este material porque aseguraban que tenían mucha porquería que limpiar. Se han escuchado las típicas consignas que son habituales en el separatismo: contra la policía, fuera fuerzas de la ocupación, y también contra los medios de comunicación, prensa española manipuladora. Han también intentado quitar vallas, incluso sindicatos policiales han denunciado que los radicales han acudido con cuchillos para intentar pinchar las ruedas de sus vehículos. También hoy se han enviado 200 antidisturbios más a Cataluña, lo están viendo en sus pantallas, y se parece un joven que ha resultado herido fruto de estas manifestaciones y de la violencia que se está sucediendo durante toda esta semana. Aquí en Madrid, Pedro Sánchez ha mostrado su preocupación. Ayer por la noche Moncloa difundía un comunicado en el que mostraba su especial interés y preocupación por la violencia que se estaba viviendo en Cataluña. Esta misma mañana el presidente del Gobierno en funciones ha llamado a los líderes del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos para mantener un encuentro con ellos. El primero ha sido Pablo Casado, después Pablo Iglesias y Albert Rivera. Tanto el líder del Partido Popular como el de Ciudadanos han solicitado que Pedro Sánchez actúe con firmeza y serenidad en Cataluña, que aplique el 155 o, en su caso, la Ley de Seguridad Nacional, y Pablo Iglesias ha vuelto a pedir diálogo. Son imágenes violentas que están alentadas por diferentes plataformas separatistas, y estas plataformas también han llamado a la movilización aquí en la capital, en Madrid. En la Puerta del Sol, nuestra compañera Natalia Rodríguez en esa manifestación convocada por la ANC. Última hora. Muy buenas noches de nuevo. Pues continúa en esta madrileña Puerta del Sol la manifestación en contra de la sentencia por el juicio a los golpistas. Hasta el momento tan solo se ha registrado un incidente cuando varios grupos ultras han increpado a los manifestantes. Pero tras una rápida actuación de la policía, los agentes han separado a ambos grupos y tan solo se ha quedado en un intercambio de gritos. Gracias, Natalia. Y todo lo que sucede en Cataluña es la respuesta a la sentencia que el separatismo hizo, que el Tribunal Supremo hizo pública este mismo lunes. Una respuesta judicial que no ha creado una postura, una opinión común sobre ella, y con un escándalo a sus espaldas: las filtraciones a 2 días antes de que se hiciese pública. Hoy Manuel Marchena ha hablado precisamente de esto en una comparecencia para presentar su currículum y su proyecto para continuar presidiendo la Sala de lo Penal.
A Manuel Marchena se le juntan los acontecimientos esta semana, y es que si hace 2 días se hacía pública la sentencia del Supremo del juicio del Procés, hoy ha realizado una comparecencia ante el Consejo General del Poder Judicial. El motivo, renovar su cargo como presidente de la Sala Segunda. Hasta hoy he dictado la cifra próxima a 600 sentencias como ponente. En su exposición estaba claro, se ha hablado y mucho de la sentencia a los políticos catalanes. Ha destacado las complicaciones que entrañaría para este órgano el juzgar a otros encausados, como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debido a que 13 de los 15 magistrados que lo integran ya han tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento. Volver a enjuiciar hechos similares, o no sé si similares, pero con distintos protagonistas, nos sitúa en una posición difícil. Este juez también ha restado importancia a que parte de la sentencia del Procés se conociese antes de su publicación oficial y ha asegurado que no se trató de una filtración. Lamento de corazón no quiero hablar de la filtración porque creo, repito, que la filtración de la sentencia no ha existido. Lamento mucho que en la difusión no se hayan seguido los canales ejemplares que se han venido siguiendo. En su opinión, lo que se publicó en su momento fueron pronósticos sobre el fallo que luego se han confirmado. En cualquier caso, Marchena ha señalado que no hay nada que reprochar a la prensa, porque sería absurdo que un periodista, teniendo esta información, no la difundiera. El único consuelo que tengo es que la sentencia no ha salido de aquí, y esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos. Por cierto, que el mandato de Marchena concluye en los próximos días y es el único candidato que se presenta al cargo, por lo que previsiblemente será renovado. Más asuntos del día. Franco será exhumado sin honores militares, sin bandera preconstitucional y podrá ser trasladado en helicóptero. La familia del caudillo había solicitado que hubiese bandera cubriendo el féretro, el himno de España y el cañonazo, pero el gobierno también se lo ha negado. Todo indica que el traslado de los restos serán inhumados en el cementerio del Pardo y que se va a producir la semana que viene. El Ejecutivo ya se había marcado como fecha límite el próximo 21 de octubre. Los nietos se han reunido hoy con el gobierno en funciones para decidir cómo se va a hacer el traslado, pero por el momento todo apunta a que los restos serán llevados en helicóptero. Incertidumbre ante la huelga de Metro de Madrid de mañana. Continúa convocado, pero está a la espera del diálogo con la comunidad, que hoy ha anunciado nuevas medidas. El sindicato de maquinistas había convocado un paro de 24 horas para denunciar la crisis del amianto y la falta de maquinistas y de trenes. Huelga que coincide con la jornada en la que se conmemora el centenario del primer viaje realizado por el suburbano madrileño. Justo un día antes, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, junto al consejero de Transportes, ha anunciado nuevas contrataciones. 300 nuevos maquinistas que se van a sumar a los otros 100 que se han incorporado recientemente. Que en 2020 vamos a contratar a más de 300 nuevos maquinistas, lo cual va a suponer un récord histórico para Metro de Madrid, porque nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid. Y eso evidentemente y de forma directa va a afectar a los tiempos de espera de los madrileños en los andenes. El hecho de batir ese récord histórico de conductores contratados por Metro de Madrid va a suponer una reducción significativa de los tiempos de espera y va a seguir potenciando una imagen de Madrid y una imagen de Metro de Madrid que es la que queremos proyectar. Hoy los pensionistas de toda España han unido su voz frente al Congreso de los Diputados. Las columnas de diferentes jubilados llegaron ayer a Madrid y participaron en una protesta en Puerta del Sol. Hoy así se han plantado en la carrera de los Jerónimos para reclamar un sistema digno y garantizado de pensiones. Quieren y exigen que se liguen al IPC y que se cumpla una subida de las mismas en el próximo año 2020. También exigen que esa pensión sea igual al salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.084 euros que recomienda la Carta Social Europea para España. Así lo han establecido en un documento que tras la manifestación han registrado en la Cámara. Más de 280 plataformas de todo el país, unas 3.000 personas, según la policía, han acudido a estos actos esta misma mañana. Estamos luchando por nuestras pensiones y por las pensiones de ustedes el día de mañana. Yo gano una pensión decente y estoy contenta. Pero tengo 5 nietos
y 2 hijas y 2 yernos, y esos tienen mucho peligro de que su pensión no sea ni mucho menos que la mía. Con una paguita música, 560 euros la que cobro. Y estamos aquí para apoyarles y también para apoyar el tema de las pensiones, porque creemos de que ya es hora de que nos pongan las pensiones dignas que merecemos todas las personas que estamos jubilados. Que quieren, igual que en todo, privatizar las pensiones. Los bancos solo quieren dinero, 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 dinero. Es que el problema no está en nosotros, porque nosotros luchando para que y para allá cogeremos algo, pero nuestros tíos y nuestros nietos se van a ver los pobres 2 velitas. Van a tener que estar ahorrando ya. Reivindicando el mantenimiento del sistema público de pensiones contra las pensiones privadas y la financiación de la misma a través de desgravaciones fiscales. A poder vivir la vida van a tener que estar ahorrando en pañales. Porque, a ver... 432 personas son las que van a ser despedidas por Ryanair tras el cierre de sus bases de Gerona y Canarias. La aerolínea irlandesa ha confirmado que para el próximo 8 de enero, cuando se cierren definitivamente, 327 tripulantes de cabina y 105 pilotos se van a quedar sin trabajo. Según ha informado Uso, la aerolínea de Ryanair ha aportado la documentación acreditativa de este ERE, aunque el sindicato no ha podido analizarla en profundidad. De todas formas, se han fijado 2 fechas para las negociaciones, el día 25 y el día 30 de octubre. En esas citas, el sindicato va a tratar de frenar el proceso y minimizar al máximo las pérdidas de empleo. Y nos vamos en directo hasta Barcelona porque estamos siendo testigos de las principales protestas que se están viviendo en las calles con mucha violencia. Ahí lo están viendo los agentes de la policía atacados por unos radicales. Son las imágenes en el mismo punto que les mostrábamos antes, en los alrededores de la delegación. Ahora están cargando contra los manifestantes. Lo están viendo Pedro Sánchez llegando a Moncloa para dar la rueda de prensa que había convocado a los medios de comunicación hace apenas 6 minutos. Escuchamos al presidente del Gobierno. Quiero que mis primeras palabras estén dedicadas a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los hombres y a las mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra, que en estos días y a esta misma hora, con extraordinaria profesionalidad, pero también con una enorme presión en su trabajo, están trabajando para proteger los derechos y las libertades constitucionales en Cataluña. En nombre de toda la sociedad española, deseo trasladarles el reconocimiento y la gratitud por su indispensable labor en la defensa de la legalidad constitucional y también estatutaria en Cataluña, y junto a ese reconocimiento y a esa gratitud, el deseo de la pronta recuperación de aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de los Mossos d'Esquadra que se han visto heridos por los altercados violentos que hemos presenciado durante estas últimas horas. La profesionalidad unida a la gran coordinación con la que están operando los distintos cuerpos de seguridad, tanto estatales como autonómico, es la mejor respuesta a los extremistas violentos. Todos ellos, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, deben saber que tienen el respaldo del conjunto de la ciudadanía porque son garantes de lo más preciado, que es la defensa de las libertades públicas y de los derechos civiles. Así que gracias por su labor y gracias por su contención frente a las provocaciones de los extremistas. Ayer por la noche y hoy mismo hemos asistido en paralelo al ejercicio del derecho pacífico de manifestación de personas que están disconformes con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y también al despliegue de grupos violentos perfectamente organizados, decididos a amedrentar y a alterar la convivencia con acciones violentas y vandálicas. Nada hay que objetar a quienes se manifiestan pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional. Es más, es la responsabilidad de los poderes públicos garantizar su derecho a la libre expresión pacífica de sus ideas. Pero ante los actos violentos, el Gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. El Gobierno de España actúa y continuará actuando con todos los mecanismos del Estado para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales
y el mantenimiento del orden en Cataluña, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica. El Gobierno de España hace y continuará haciendo frente a cualquier forma de violencia sobre las personas, sobre los bienes públicos, como estamos viendo en la ciudad de Barcelona, y también sobre los bienes particulares que se produzcan por parte de grupos violentos organizados o individuos violentos aislados. La sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española deben saber que el Gobierno de España considera todos los escenarios y que responderá en cada momento con 3 reglas que he reiterado durante estos últimos días. La primera de ellas es la firmeza democrática, la firmeza serena de nuestra democracia. En segundo lugar, la unidad de los partidos políticos. Y en tercer lugar, la proporcionalidad en la respuesta. Firmeza en la defensa de la democracia y la garantía en consecuencia de nuestra convivencia. Proporcionalidad en la respuesta al desafío para no caer en provocaciones. Y unidad de acción con todas las fuerzas políticas dispuestas a defender el orden constitucional y, en consecuencia, los derechos y las libertades de todos los españoles. Precisamente hoy he mantenido encuentros con los principales líderes de las principales fuerzas parlamentarias de nuestro país. Les he invitado a mantener la unidad, a dejar en segundo plano intereses de partido para así dar una respuesta unitaria a este desafío. Y quiero transmitir a los españoles y españolas directamente lo que acabo de expresar a los dirigentes de las distintas fuerzas parlamentarias. Primero, que el Estado será siempre garante de quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente sus ideas. En segundo lugar, que los grupos violentos organizados y en general quienes aspiran a quebrar las leyes democráticas no van a conseguir su propósito. Nuestro Estado social y democrático de derecho es fuerte y está plenamente amparado por la ley. En tercer lugar, que la única esperanza de los grupos violentos es que cometamos errores. Su única esperanza es vernos exaltados y divididos. Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia. Y nos deben encontrar, como exige la gravedad del momento, firmes, serenos y unidos. El legítimo derecho de manifestación y reunión que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 21 debe estar amparado. Sin embargo, no hay causas, no hay razones, no hay ideales que amparen o justifiquen el uso de la violencia en una democracia como la española, que ha conquistado la libertad tras un esfuerzo largo y doloroso. Por eso, la primera obligación de cualquier demócrata es impedir que la violencia se imponga sobre el derecho a convivir en paz de millones de catalanes y catalanas, sea cual sea su opinión política. También el derecho a convivir de quienes desde el independentismo rechazan de forma tajante el uso de la violencia. Precisamente por eso deseo hacer un llamamiento expreso al presidente de la Generalitat de Cataluña. Tanto él como los miembros de su gobierno tienen el deber político, tienen el deber moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación, el uso de la violencia en Cataluña. En Cataluña viven millones de personas que, con independencia de sus ideas políticas, tienen derecho a vivir en paz y con seguridad. Y eso es incompatible con la conducta de los grupos violentos que ponen en riesgo la paz de sus ciudades, las propiedades de sus vecinos y la integridad física de los ciudadanos, incluido ellos mismos. Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego. Quiero informarles también que desde hace semanas el Gobierno de España viene trabajando en los distintos escenarios de respuesta. Desde el pasado jueves 10 de octubre se activó de manera preventiva un comité de coordinación para dar seguimiento, informar y asesorar a la presidencia del Gobierno sobre los acontecimientos que pudieran tener lugar como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos el pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Este comité está compuesto por representantes de los distintos departamentos del Consejo de Ministros, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa para las labores de ciberseguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento y el Centro Nacional de Inteligencia, junto con la Secretaría de Estado de Comunicación. Es la primera vez que se hace para que la coordinación sea impecable y la evaluación de la situación sea lo más rigurosa y milimétricamente seguida. Coordinación que desde el pasado lunes se traduce también en la cooperación a través de la comunicación constante con los principales líderes de los partidos políticos. La activación de este comité, efectivamente preventivo, permite trabajar de forma integral y contar con información multidisciplinar para la mejor toma de decisiones. Hay, por tanto, como ven, planificación, pero también acción. Y quiero anunciarles que desde el pasado fin de semana este comité de coordinación está en alerta permanente. El ministro del Interior, como saben los medios de comunicación, ejerce de portavoz y a lo largo de la semana viene informando permanentemente a los medios de comunicación sobre cualquier incidencia o novedad que se observa. Deseo concluir con un llamamiento al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española. Un llamamiento de serenidad y de templanza. El Gobierno de España garantiza y garantizará los derechos y las libertades de todos en Cataluña. Y lo hará desde la serena firmeza que nos concede el Estado social y democrático de derecho, desde la unidad y desde la proporcionalidad en la respuesta a la violencia. La moderación en la respuesta es también otra forma de fortaleza. Yo estoy convencido de que vamos a superar estos episodios de violencia y no les va a quedar ninguna duda a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española de que más pronto que tarde se restablecerá la tranquilidad y la convivencia en Cataluña. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Sabemos que el Gobierno está investigando quién está detrás del autodenominado Movimiento Tsunami Democratic. Yo quería saber si el Gobierno a día de hoy cuenta con información que permita vincular al presidente Torra con estos grupos violentos que están actuando en Cataluña. También me gustaría saber qué opina el Gobierno de que el presidente de la Generalitat haya participado en un corte de carretera y qué piensa hacer el Gobierno si el presidente Torra sigue sin condenar claramente, como le piden ustedes, la violencia en Cataluña. Gracias. Bueno, yo, en relación con la primera de las cuestiones que usted planteaba, no puedo trasladarle ninguna información. Ahora mismo, como le he dicho antes, en ese comité de coordinación que venimos trabajando desde hace ya unas cuantas semanas, con el Departamento de Seguridad Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia y con el Ministerio del Interior, estamos investigando, como además ha dicho el ministro del Interior, que está ejerciendo como portavoz de ese comité, la investigación sobre esa plataforma. Tenemos información. Empezamos a saber exactamente quién está detrás de esta plataforma, pero me permitirá que, lógicamente, no diga nada más sobre el asunto hasta que, efectivamente, podamos tener toda la información y poder, de alguna manera, actuar sobre esta plataforma. Y, en segundo lugar, en relación con el comportamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña, yo creo que he sido bastante claro en la comunicación, en esta declaración institucional. Creo que no solamente el presidente de la Generalitat, sino también todos los miembros del Gobierno de la Generalitat tienen que condenar de manera tajante, contundente, cualquier acto de violencia. Cualquier acto de violencia. Y desde luego, y fíjese, yo que tengo algo de experiencia en esto porque me tocó vivirlo en circunstancias mucho más dramáticas de las que ahora mismo estamos viviendo en el año 2017, tengo muy presente el que tenemos que ser firmes, porque además el Estado social y democrático de derecho nos otorga esos instrumentos para poder ser firmes y eficaces en la respuesta, pero tenemos que garantizar la unidad de todos los partidos políticos y sobre todo tenemos que ser proporcionales en nuestra respuesta. Y el mensaje que me gustaría trasladarle a la sociedad catalana en su conjunto y a la sociedad española es que nosotros vamos efectivamente a modular nuestra respuesta en función de cuál sea la actitud y las decisiones que tomen los responsables políticos institucionales en la Generalitat de Cataluña. Pero que la convivencia, los derechos, las libertades de los catalanes, piensen lo que piensen, y cuando se ejerzan de manera pacífica,
desde luego, va a estar preservado por el Gobierno de España. De eso no le quepa duda. Y también les digo, estoy convencido de que pese a las imágenes dramáticas que estamos viviendo en estos últimos días, en estas últimas horas, la convivencia y la tranquilidad será restaurada en Cataluña. Y creo que uno de los principales garantes de que eso ocurra es la extraordinaria cooperación que está habiendo entre los Mossos d'Esquadra, entre la Policía Nacional y entre la Guardia Civil. Palabras del presidente del Gobierno en funciones después de reunirse con Casado, Rivera y también con Iglesias. Asegura que el Gobierno valora todavía todos los escenarios, que lo hará teniendo en cuenta esos tres principios que tanto ha recalcado, el de firmeza, unidad y proporcionalidad. Ha recalcado en varias ocasiones el libre derecho a la manifestación, pero siempre y cuando sea pacífica. Ha pedido también a Quim Torra que condene la violencia y no esconda su fracaso de esa idea separatista tras estas protestas. Y también llamativas estas declaraciones. La única esperanza de los radicales es caer en sus provocaciones para vernos divididos y exaltados. Parece justificar con esas palabras que el Gobierno no tome ninguna medida, ni aplicar el 155 ni la Ley de Seguridad Nacional. Esta noche en El Gato al Agua podrán seguir analizando todo lo que sucede en Cataluña. Seguimos con más asuntos. Llevaban 9 años viviendo en el sótano esperando a que llegase el fin del mundo. Se trataba de una familia del norte de Holanda. Está compuesta por el padre de 58 años y sus 9 hijos. Fue el hijo mayor de 25 años el que consiguió huir de esa granja y acercarse a una cafetería a varios kilómetros del pequeño pueblo en el que había residido. Allí, tras pedir 5 cervezas, solicitó ayuda al propietario asegurando que no estaba bien y que no había ido nunca al colegio ni a una barbería. El dueño del local llamó a la policía para que se dirigieran al lugar de los hechos. En la granja se encontraron con una escalera oculta detrás de un armario en el salón que conectaba con un sótano bajo la casa donde se encontraban 5 adolescentes y el padre, que había sufrido un infarto cerebral hace unos años y estaba postrado en la cama. Sobrevivían gracias al huerto y a una cabra. Algunos de los hijos no sabían ni siquiera que había más personas en el planeta. Parece que la fumata blanca está a punto de salir en Bruselas. Principio de acuerdo para el Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Negociaciones a contrarreloj. Parece que el jueves y viernes, en la cumbre convocada en Bruselas, podría ser definitivo. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hay indicios positivos que indican que las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea avanzan satisfactoriamente. Están a tiempo aún de un acuerdo. Los líderes europeos y también los británicos tienen este jueves y viernes para ratificar ese nuevo texto que se presente desde el gobierno de Boris Johnson. Será en la cumbre europea que se celebre en Bruselas. Todo a contrarreloj. De hecho, las negociaciones han sido incesantes durante todo el fin de semana. Y también, si Boris Johnson quiere cumplir con la legalidad, este nuevo texto deberá estar aprobado antes del 19 de octubre, si no, se verá obligado a solicitar una nueva prórroga de ese Brexit, de esa salida de la Unión Europea, para evitar que sea de forma abrupta y también perder las relaciones con todos los Estados miembros. El grueso de esas negociaciones gira en torno a la isla de Irlanda, de esa frontera que se instalaría o no, dependiendo del acuerdo al que se llegue. Y cabe recordar que el punto fuerte del programa de Boris Johnson, de ese programa de gobierno, era salir de la Unión antes del 31 de octubre. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Proyecto humanitario que lleva a cabo la filial de ACS en Ruanda. Colabora en el proyecto Puentes a la Prosperidad. En realidad es solo un pequeño puente, pero su impacto es enorme, pintado con los colores nacionales de Ruanda, el verde, el amarillo y el azul, y cuenta con 34 metros de largo, sobre el que destaca el paisaje montañoso. El proyecto de este año de ACS y Hotchef cuenta con Puentes a la Prosperidad fue una vez más un éxito rotundo. El equipo hizo un trabajo magnífico y fue una experiencia humanitaria inolvidable. También es un puente colgante, pero está suspendido entre 2 torres de acero. De todos modos, se construyó rápidamente con las fuerzas combinadas de todo el equipo y la ayuda de la población local. De hecho, incluso se completó antes de lo previsto. Un estudio ha demostrado que los puentes peatonales ayudan de la siguiente manera. En un promedio, un 59% más de mujeres pueden trabajar, la rentabilidad de los agricultores aumenta un 75% y los ingresos del mercado laboral suben hasta un 30%. Para garantizar la seguridad a largo plazo en Ruanda, Puentes a la Prosperidad ha establecido una asociación permanente con el gobierno del país. El proyecto de ACS es uno de los primeros en establecerse como parte de este programa.
A lomos de un corcel blanco, así aparece Kim Jong-un en la nueva propaganda norcoreana. Diferentes medios de comunicación de Corea han publicado estas imágenes que están viendo en sus pantallas y con un marcado tono épico. El escenario escogido es el monte Paektu, un lugar sagrado para Corea, y de allí, según la propaganda del régimen, procede el origen espiritual del linaje de la dinastía Kim. Kim Jong-un cabalgando sobre las primeras nieves del invierno. Expertos y analistas han señalado que estas fotografías buscan dar la sensación de poder y pueden ser el paso previo de un gran anuncio por parte del régimen norcoreano. Las otras 3 visitas que realizó aquí en solitario precedieron a importantes decisiones. La última fue en diciembre de 2017, justo antes de que el régimen optase por dar un giro diplomático en sus relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos. Exposición de perlas fuertes a modo de homenaje a los sitios más icónicos de la ciudad de Lorca. Se presenta Palimpsestos en el Museo Azul de la Semana Santa de Lorca. La obra reescribe una nueva ciudad del sol a través de cuerpos humanos y figuras clave del patrimonio de la localidad. 23 cuadros con excelentes referencias a un municipio que, al igual que el nombre de la exposición, lleva reinventándose desde la prehistoria, pasando por la romanización, la ciudad islámica y cristiana que terminaron de dar forma a la Lorca actual. Obras que homenajean al puente neoclásico de la Alberca, a la bella pasarela blanca con forma de arpa, la manterola y también un reconocimiento a los mantos bordados que alberga el Museo Azul. Y volvemos en directo antes de despedirnos hasta las calles de Barcelona, porque los disturbios, como saben, continúan por tercer día consecutivo. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes, porque, como les digo, los incidentes se están registrando. Hace apenas unos minutos en la Consejería de Interior los manifestantes lanzaban pintura, dardos y esos rollos de papel higiénico que les mostrábamos antes a los Mossos. Los agentes han intentado retener esa línea, alejarla un poco más, pero los ánimos están más encendidos que nunca. Podrán seguir el minuto a minuto de lo que sucede en Cataluña y el mejor análisis político, también esa valoración que hacen los tertulianos del Gato al Agua sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de comparecer en el Gato al Agua de esta noche. Nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.